Hola, buen día. El día de hoy les vamos a presentar acerca de las dimensiones de un conflicto. El equipo está conformado por Regina Paz, Angélica Robles, Maite Urias, Valeria Herrera y su servidora Fernanda Pérez. Pues primero comenzamos con lo que es la dimensión estructural. Esta define en un conflicto aquellas causas subyacentes relacionadas con las desigualdades fijas en una organización social, ya sea económica o institucional, como la distribución, desigualdad de recursos, poder o oportunidades que generan tensiones persistentes sin que intervengan factores personales directos. Y después podemos ver lo que es la importancia de esta dimensión, ya que analizarla nos permite identificar las raíces profundas de un conflicto, más allá de lo que son los síntomas superficiales, como las discusiones o los malentendidos. Podemos permitirnos hacer intervenciones que realmente modifiquen estructuras injustas y prevengan recurrencias de este problema en un futuro. Y pues al reconocer los patrones sistémicos como la pobreza, discriminación institucional o las jerarquías rígidas, se evitan soluciones temporales que solo por un momento nada más resuelven el problema, pero queremos fomentar en cambio cambios que sí duren y que promuevan equidad y estabilidad. Esto es particularmente valioso en contextos complejos, donde ignorar lo estructural perpetúa ciclos de tensión y erosiona la confianza. Ahora bien, algunos ejemplos acerca de cómo usar la dimensión estructural en algunos problemas, por ejemplo, tenemos en las empresas. Pueden aparecer como las disputas crónicas por presupuestos desiguales entre departamentos que generan competencia destructiva, donde algunos reciben más fondos que otros por decisiones históricas que impiden la colaboración efectiva. Después, en conflictos sociales rurales, tenemos que hay comunidades donde las élites en sí controlan la mayoría de la tierra fértil, dejando a los campesinos sin acceso y surgen protestas recurrentes por hambre y exclusión económica. Después tenemos lo que son las desigualdades de género por salarios. Hay organizaciones aún donde las mujeres reciben pagos menores por el mismo trabajo debido a políticas estructurales que se han ido heredando año tras año, lo que provoca pues resentimiento colectivo y baja productividad. Y luego tenemos lo que son accesos a educación. Podemos ver esta dimensión estructural en las regiones con sistemas educativos centralizados, donde escuelas rurales carecen de recursos básicos comparados con las urbanas, generando brechas generacionales de desigualdad. La dimensión social se refiere a las disputas, tensiones o enfrentamientos que ocurren entre grupos de personas dentro de una sociedad, más allá de los desacuerdos individuales o privados. Se enfoca en cómo interactúan esos grupos y cómo el conflicto afecta las relaciones interpersonales y sociales. ¿Por qué es importante esta dimensión social? Pues, este tipo de conflicto surge cuando intereses, valores, necesidades o recursos contrapuestos son percibidos como incompatibles entre grandes sectores de la población, organizaciones o comunidades. Los puntos importantes son que la dimensión social se trata de un enfrentamiento colectivo. No es un problema de dos personas, sino que involucra a grupos, comunidades, movimientos sociales o clases sociales. Estructura y autoridad. A menudo se dirige contra el Estado, autoridades competentes o empresas que cuestionan la gestión o distribución de los recursos. Y por último, por la manifestación pública. Se evidencia a través de la movilización, marchas, protestas, huelgas y en casos agudos bloqueos o violencia, visibilizando el descontento social. A continuación presento dos ejemplos. El primero, la dimensión social en cuanto a derechos civiles. Estos trata como movimientos como las protestas organizadas tipo Black Lives Matter o el movimiento feminista en México. Estas buscan cambiar leyes o estructuras sociales que fomentan la desigualdad, el racismo o la discriminación de género. En mi segundo ejemplo es las huelgas laborales. Una huelga general en la que los trabajadores se enfrentan a la patronal o al gobierno por mejores salarios y condiciones de trabajo. Esta dimensión social de conflictos, aunque generan tensión, funcionan como un motor de progreso social, ya que ponen en evidencia desigualdades. La dimensión política del conflicto se refiere a cómo los conflictos implican relaciones de poder, toma de decisiones, control de recursos y organización de la sociedad. En términos teóricos, se podría decir que el conflicto gira en torno al poder, entendido como la capacidad de influir en decisiones y resultados. Además, en contextos de conflicto y posconflicto, la dimensión política incluye procesos como diseño institucional,
participación ciudadana, reintegración política y reconciliación. Esto es importante porque permite entender las causas reales. Muchos conflictos no son solo personales o económicos, sino luchas de poder, desigualdad en la toma de decisiones. Ayuda a diseñar soluciones efectivas. Por ejemplo, no basta con detener la violencia, hay que reformar instituciones y ampliar la participación. Seguido con evitar la reproducción del conflicto. Si no se cambian estructuras de poder, exclusión política, el conflicto puede reaparecer. También permite ver el conflicto como oportunidad de cambio, ya que revela desigualdades, impulsa transformaciones sociales. Por ejemplo, en una empresa, cuando los directivos toman decisiones sin transparencia ni participación de los empleados, se generan tensiones. En los procesos electorales aparecen conflictos cuando hay dudas sobre la equidad o acusaciones de fraude. Y en las políticas públicas, cuando el Estado favorece a ciertos sectores, muchas personas pueden sentir que hay injusticia. Todo esto muestra que los conflictos no son solo desacuerdos simples, sino que tienen que ver cómo se distribuye el poder. Entender esto permite ver causas profundas y pensar en soluciones más justas y duraderas. Ahora les voy a platicar sobre la dimensión psicológica. Pues la dimensión psicológica se refiere a todos los pensamientos, emociones, percepciones y actitudes que influyen de manera en cómo las personas viven y reaccionan ante una situación conflictiva. Y pues los pensamientos y las percepciones juegan un papel bastante crucial. Por lo general, en los conflictos están asociados a sensaciones negativas o emociones negativas, como es la ira. Que la ira puede dificultar el proceso de comunicación y el entendimiento. Es importante la inteligencia emocional para un buen manejo de estas emociones. Y más que nada cuando las personas se sienten como muy impotentes y tienen mucha frustración o tienen también ataques de ira. Entonces ahí es muy difícil hablar o negociar con una persona. También es importante mencionar que esta perspectiva abarca el funcionamiento integral de todo el ser humano, desde lo cognitivo, lo afectivo y lo conativo. Y todo esto se sustenta con una premisa fundamental, que la actividad mental es indispensable de la base biológica de un cerebro sano. Ahora, ¿por qué es importante? Bueno, principalmente un conflicto no solo se desarrolla por sí mismo, no solo son factores, los factores externos son importantes, influyen bastante, pero también cómo es que las personas reaccionan a esto. Las personas juegan un factor muy importante que puede ayudar o a incrementar el problema o a disminuirlo. La interpretación personal determina que una misma circunstancia sea vista como un malentendido menor o una agresión muy grave. Por eso es importante que se fomente el diálogo. La comunicación es esencial para poder resolver un conflicto. Otro punto es la empatía. Ponernos en los zapatos de los demás nos ayuda más que nada a entender el porqué y la razón por la cual hicieron lo que hicieron. Otro punto importante es la gestión emocional, poder lidiar con sensaciones de frustración o ira. Ahora les platicaré unos 3 ejemplos. Ejemplo número 1, conflicto entre amigos. 2 amigos se comunican por mensaje, pero uno de ellos deja de responder o lo deja en visto por varios días. El otro amigo interpreta esto como un rechazo o falta de interés, aunque la situación podría ser explicada de una forma más simple. Uno de ellos ya lo tomó de forma personal y se sintió herido o que el otro amigo no está como presente o no lo toma en serio y así. Y el otro conflicto número 2 es el conflicto deportivo. En un partido de fútbol, un jugador siente que el árbitro tiene preferencia por el otro equipo. Se molesta y esto afecta su comportamiento, causando discusiones y comportamiento agresivo. Puede que el árbitro sea bastante imparcial, pero al estar amonestando a su equipo lo siente como un ataque personal, cuando tal vez no lo es.
Por último, tenemos el conflicto entre vecinos. Un vecino pasa caminando frente a otro y uno lo saluda, pero el otro no responde el saludo. El primero se siente rechazado y se molesta porque no le devolvieran el saludo. Cuando esto se podría resolver de una forma con el diálogo, ya que o el otro vecino no se sentía bien o no lo reconoció, entonces puede haber sido un malentendido. La dimensión cultural es el conflicto que tiene que ver con la forma en la que los valores, las costumbres, las tradiciones y la manera de pensar de cada grupo pueden provocar choques entre las personas. A veces algo que para alguien es totalmente normal, para otra persona puede verse como falta de respeto o como algo ofensivo. Por eso es importante entender que esta dimensión ayuda a ver el conflicto con más claridad y a evitar malos entendidos y a no juzgar tan rápido. También permite buscar soluciones más justas porque no todos los conflictos se entienden igual, si se toma en cuenta la cultura de las personas involucradas. Entre sus puntos más importantes están que ayuda a entender la causa real del problema y a respetar otras formas de vida y a encontrar mejores maneras de resolver las diferencias. Un ejemplo claro es cuando en una reunión una persona habla de forma muy directa y la otra lo interpreta como rudeza. O como cuando en una comunidad hay distintas lenguas o costumbres y esto genera tensión. En general, mirar un conflicto desde su dimensión cultural hace que sea más fácil comprenderlo, de verdad, porque no se queda solo en una pelea visible, sino que también toma en cuenta lo que hay detrás. Finalmente, la conclusión. La dimensión estructural convierte conflictos reactivos en oportunidades para reformas sistémicas que aseguran paz y justicia a largo plazo. Para la conclusión sobre la dimensión psicológica, pues la dimensión psicológica del conflicto permite entender que los problemas no dependen únicamente de los hechos o situaciones externas, sino también de las emociones, pensamientos y percepciones de las personas involucradas, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. En conclusión, la dimensión cultural es clave para resolver conflictos con más respeto, más empatía y de una forma muchísimo más efectiva. En resumen, entender la dimensión política nos ayuda a ver que los conflictos van más allá de lo evidente y que el poder y la participación son clave para resolverlos de forma justa. La dimensión social permite entender cómo intereses, valores, necesidades o recursos son percibidos como incompatibles entre grandes sectores de la población, organizaciones o comunidades. Como reflexión general, si juntamos todas las dimensiones del conflicto, nos damos cuenta de algo importante. Los conflictos sociales no tienen una sola causa, son mucho más complejos. Cada dimensión, la estructural, psicológica, social, cultural y política, nos muestran una parte distinta del problema. Algunas nos ayudan a ver las condiciones, otras las emociones, las relaciones, las creencias o el poder, y cuando las analizamos en conjunto podemos entender mejor por qué surgen los conflictos y sobre todo cómo abordarlos de una forma más justa y duradera.